Así, si nosotros nos ponemos a ver la historia de Grecia, nos vamos a dar cuenta que durante mucho tiempo los incidentes de la vida cotidiana del ser humano fueron explicados con mitos, y con el paso del tiempo, bueno, aparecerá la filosofía, y entonces será la filosofía quien se encargue de explicar la realidad sin tener que recurrir a esta otra versión que es la mitología, ¿no? De manera que si nosotros revisamos la historia de la filosofía, esta en su versión más tradicional, nos estaría señalando que el primer filósofo es Tales de Mileto. Y si Tales de Mileto tiene como principal virtud dar explicaciones del mundo, pero dichas explicaciones son en sentido estricto racionales, tendríamos que ver cuáles son esas explicaciones y cómo pues difieren del mito dicha explicación. El mito, desde luego, que pretende explicar cuál es el origen del mundo, ¿no? En el caso de la mitología griega, esto se recurrirá a los dioses sin mayor problema, sin mayor conflicto, y serán los dioses quien terminen de crear el mundo, y será la mitología quien termine por dar la explicación más satisfactoria de lo que es el mundo antiguo. Tales de Mileto va a tener la osadía de explicarse el mundo de una forma totalmente diferente. Lo que Tales de Mileto, al igual que otros filósofos como Anaxímenes y Anaximandro, van a preguntarse básicamente una cuestión. Lo que se van a preguntar es ¿cuál es el origen de todas las cosas que vemos en este mundo? Por supuesto que puede parecerles a ustedes una pregunta poco interesante, trivial, sin embargo no lo fue en su momento, ¿no? Preguntarse de dónde proviene todo lo que vemos era una pregunta por muchas razones muy interesante en aquella época. Cuando Tales de Mileto se pregunta cuál es el origen de todas las cosas, es una pregunta en alguna medida ontológica, por supuesto, en el sentido de averiguar cuál es el ser que puede dar posibilidad a que las demás cosas se sustenten en ese ser. De forma que Tales de Mileto, como Anaxímenes y Anaximandro, van a ser considerados en la tradición filosófica filósofos que dieron o pretendieron que el origen de todas las cosas se tenía que encontrar en un arché, palabrita griega que va a significar principio único, es decir, para Tales hay una sola cosa que da origen a todas las demás. ¿Cuál va a ser esa cosa? El agua. Puede parecer una respuesta poco interesante, de antemano alguien más con una visión un tanto enajenada de la ciencia, lo primero que haría es preguntar, demuéstramelo. Por supuesto, Tales de Mileto está lejos de poder demostrar, de comprobarlo. Simple y sencillamente lo que va a hacer Tales de Mileto es explicarnos, según él, por qué es que el agua puede dar origen a todas las demás cosas que vemos, ¿no? Lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que para Tales el mundo en el que se encuentra es un mundo, o la concepción que tiene Tales del mundo es un mundo totalmente distinto al nuestro. Nosotros ya crecimos con la creencia de que el mundo era redondo, de que tenía atmósfera y que tenía gravedad y mil cosas, pero cuando Tales está vivo en este planeta, él piensa que el mundo es algo parecido a un gran disco de agua, en donde en el centro se encuentra la Tierra. Mileto era por supuesto una isla, y si nosotros pensamos en que alguna vez Tales quiso viajar en su isla, seguramente encontró que hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste, tarde que temprano se topaba con el océano. En consecuencia, para Tales pareciera ser entonces que la Tierra está rodeada de agua, y pareciera ser que el elemento que más abunda es el agua. De hecho, esa va a ser la primera razón por la cual Tales de Mileto considera que el agua puede ser el origen de todas las cosas. La razón es el elemento que más abunda. En la lógica de Tales sería mucho más fácil pensar que el agua originó todas las demás cosas que creer que las demás cosas han dado origen al agua. En esta medida, Tales cree que el elemento que más abunda puede, sin más ni más, dar origen a todo lo que vemos aquí. Ahora, hay que tener presente que para la época de Tales, simple y sencillamente hubiera sido difícil poder
pensar o creer que Tales hubiera sido capaz de entender algunas cuestiones. Por ejemplo, si a Tales le hubiéramos preguntado en qué estado de agregación le agrada más el agua, pues, hubiera sido una pregunta que sin más ni más Tales no hubiera entendido. Hoy nosotros sabemos sin mayor dificultad que el agua la podemos encontrar en 3 estados distintos: agua, gas, sólido, y difícilmente podríamos pensar pues que la podemos encontrar en gel, pero por lo menos los 3 estados anteriores nos quedan clarísimos. Para la época de Tales, esta pregunta hubiera sido un sinsentido. Simple y sencillamente Tales piensa que a partir de que el agua es el elemento que más abunda, este puede dar origen a todas las demás. La segunda razón que nos va a dar Tales de por qué el agua es el origen de todas las cosas, se debe a que Tales ve en el agua que es un elemento que se encuentra en constante movimiento. Y esto va a ser muy importante para los filósofos posteriores como Heráclito, quienes asegurarán que evidentemente el movimiento y el cambio van a ser cualidades muy importantes en la materia, porque solamente estas cualidades, el movimiento y el cambio, van a permitir la transformación de la materia de una a otra. Si Tales de Mileto piensa que el agua es el origen de todas las cosas, el agua tiene que cambiar para transformarse en algo distinto a lo que es ella. Y este cambiar solamente se va a dar si hay movimiento. Si hay movimiento, entonces puede haber cambio. Tales de Mileto se da cuenta al llegar a la costa que el agua siempre está en constante movimiento, y entonces él cree que este movimiento es lo que ha producido los cambios y que finalmente pues todo lo que tenemos aquí ahora ha surgido del agua. Y finalmente nuestra tercera razón de por qué Tales pensará que el origen de todas las cosas será el agua, será porque para Tales el agua es necesaria para la vida, pero aún más importante, es el origen de la vida. Con toda la parafernaria publicidad que tenemos hoy en día por parte de la Comisión Nacional del Agua, de que la cuidemos, que porque es necesaria para la vida, creo que esto ya no tendría mayor reparo en tener que explicarlo, ¿no? Asumimos que el agua es necesaria para la vida, pero Tales de Mileto piensa que el agua es el origen de todas las cosas, no solo porque sea necesaria, sino porque en el agua se está originando la vida. Y por supuesto que Tales hubiera estado muy, pero muy alejado de pensar en que el agua puede ser el origen de la vida en la versión de Oparin, en la versión darwiniana. Para Tales la cosa es mucho más simplificada. Tales llegó a observar en alguna ocasión, o en más de una ocasión, por ejemplo, que los espermatozoides del hombre son líquidos, y que si estos los introducimos a la vagina de la mujer, lo que se produce es vida.